A los meses de octubre, nosotros hacemos la Semana de la Salud Bucal y en esta oportunidad hemos elegido el homenaje al doctor Germán Arturo Romero Silva, quien es odontólogo del Colegio Odontológico Colombiano, especialista en administración hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios, EAN, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en aplicación de las nuevas tecnologías de la educación de la Universidad de Barcelona, expresidente del Tribunal Nacional de Ética Ontológica. Es líder técnico para la actualización del proyecto de actualización de perfiles y competencias profesionales en la salud del Ministerio de Salud y Protección Social y actualmente miembro de la Junta Directiva de la Seccional Bogotá Cundinamarca de la Federación Odontológica Colombiana. En esta tarde va a actuar el doctor Giovanni Medina con la conferencia llamada Ortodoncia en paciente periodontalmente comprometido. El doctor Giovanni Medina es odontólogo de la Fundación Universitaria San Martín, especialista en ortodoncia de la Universidad Antonio Nariño, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, doctor Medina, muchas gracias por su asistencia, la cooperación en esta tarde académica y científica y le dejamos el auditorio a usted para que haga su charla. Muy amable, muchísimas gracias. Doctor Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a usted y a la federación y pues darle la bienvenida a los asistentes a esta pequeña charla de actualización sobre un tema que me parece muy importante, sobre todo a nivel de ortodoncia y de periodoncia. Entonces, nada, con el beneplácito suyo, si gusta empezamos. Sí, señor. Vale, perfecto, empezamos. Sí, Bueno, empecemos, me por favor, confirman que muchas todo. gracias. Bueno, sí, señor. ¿Me confirman? ¿Están viendo ya la pantalla de presentación? Sí. Sí, señor, la estamos viendo, sí, señor. Vale, vale. Bueno, el tema que, que nos atañe en este pequeño espacio, como dijo el doctor Jorge, es sobre ortodoncia en el paciente periodontalmente comprometido. Entonces, entramos ya en materia. Una breve descripción de quién soy, pues como dijo el doctor Jorge, Giovanni Medina, soy ortodoncista, especialista en docencia universitaria. También tengo entrenamiento en varias técnicas especiales, el anclaje esquelético, en implantología. También entrenamiento en la parte de ortodoncia digital y planeación estratégica. Y actualmente soy speaker para Colombia, asesor científico para una casa comercial. Bien. Hablemos entonces un poco de definición, sobre todo de dónde estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Pues estamos trabajando en dónde? En dientes. ¿Y qué es lo que soporta los dientes? Pues los tejidos blandos, en este caso, y tejidos duros, el periodonto. Y una definición muy sencilla que habla de, de qué es la enfermedad periodontal. Pero pues es clave y es importante, como está en la gráfica, conocer los límites y conocer dónde están ubicados nuestros dientes con esos tejidos de soporte. Si bien identificamos la enfermedad, es muy importante tener el concepto de qué es sanidad, qué es sano, qué es estasis, qué es algo que está bien en boca. Entonces, muy bien, definición, la enfermedad periodontal es el término mediante el cual nos referimos a enfermedades que afectan el periodonto, eso está claro, y por lo general nos podemos identificar en este caso con inflamación, sangrado, bolsas periodontales, pérdidas de inserción, pérdidas de tejido óseo. Es como una introducción pequeña, pues todos somos odontólogos o los que estamos asistiendo a esta charla, algunos periodoncistas ortodoncistas. Muy bien. Dentro de los criterios diagnósticos, cuando nosotros vamos a atender a un paciente, es importante tener en cuenta. Es evidente que cuando nosotros como ortodoncistas o cuando el ortodoncista va a atender al paciente, que nuestro paciente debe estar sano, pero nosotros tenemos varios criterios diagnósticos de gran importancia precisamente para acompañar el tratamiento que no podemos descuidar ni dejar de lado. Primero, la inflamación, el sangrado.
si hay o no bolsas periodontales. Hay que revisar radiográficamente si hay pérdidas óseas verticales u horizontales o combinadas. Las recesiones gingivales, movilidad dental, el biotipo periodontal muy importante. Tenemos biotipo periodontal delgado y grueso, si hay o no un trauma dentoalveolar, que muchas veces ese trauma dentoalveolar no necesariamente el paciente viene con una queja de dolor, pero sí vemos facetas de desgaste, recesiones gingivales, movimiento dental patológico. Y en este criterio diagnóstico ya enfocado en la ortodoncia, hablamos de clasificación dental, clasificación esquelética y hábitos. ¿Y por qué hablamos de clasificación dental y clasificación esquelética? Porque si nosotros vamos a abordar un paciente que tiene alguna afectación periodontal, los movimientos van a ir relacionados con la corrección de la posición de esos dientes. Entonces, si tenemos una clase 2, vamos a hacer movimientos de gran fuerza, entonces tenemos que tener en cuenta nuestro periodonto. No es lo mismo aplicarle una fuerza a un paciente completamente sano sin haber tenido la enfermedad a uno que la tuvo. Y hago un paréntesis y vuelvo y lo recalco en una diapositiva más adelante. Nosotros no hacemos ortodoncia en pacientes enfermos periodontalmente. No, hacemos ortodoncia en pacientes que puede que hayan sufrido la enfermedad, pero en el estado actual están sanos. Ya vamos a hablar de un término que yo particularmente uso cuando atiendo este tipo de pacientes. Unas gráficas que para mí son muy dicientes de cómo podemos encontrar un paciente sano versus uno enfermo. Y son las características clínicas claras, sobre todo la pérdida de inserción. Muchas veces como ortodoncistas nos llega el paciente y no tenemos en cuenta que también podemos sondear al paciente, también podemos revisarlo. Nos limitamos muchas veces como ortodoncistas a ver malposiciones dentales, apiñamientos, que si es clase 2, clase 3, y el periodonto es literalmente la vida de nuestros movimientos dentales en ortodoncia. Si estamos en un grupo interdisciplinario muy bueno, genial, porque ya venimos con seguramente con un apoyo por periodoncia, pero muchas veces nos enfrentamos solos al paciente, hacemos un diagnóstico y es clave la parte de valoración periodontal. Entonces, saber si tiene bolsas, pérdidas de inserción, el apoyo radiográfico es muy importante. Dentro de todo este diagnóstico, criterios diagnóstico, para mí también es de gran importancia y muchas veces lo dejamos de lado, y es la clasificación de Misch sobre recesiones gingivales o pérdidas de inserción. En este caso nos van a dar un indicativo de esa pérdida ósea donde se encuentra. Entonces, hago referencia a esta diapositiva dependiendo de la pérdida, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, donde evidentemente las clases 3 y clase 4 son las más severas. Estos tipos de pacientes, como ven en la fotografía del lado izquierdo, este tipo de pacientes donde se ven estas pérdidas de inserción, normalmente los ortodoncistas les tenemos, si no miedo, sí mucho respeto. Y es evidente porque al tener menor inserción o menor soporte, pues los dientes tienden a moverse más. Entonces uno entra en la contradicción de decir, yo voy a mover dientes, voy a usar un poco de términos coloquiales, me disculpan, voy a aflojar los dientes, quiero moverlos y llevarlos de tal al lado y ya están moviéndose. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar yo a este tipo de paciente? O definitivamente lo voy a desahuciar y le voy a decir, no, no se puede hacer nada, o más bien vaya a cirugía, rehabilitación, extracción de dientes. He visto mucho que se presenta esa, sin decir que está mal, hay a veces que toca, donde hacen extracciones masivas y entran a colocar implantes dentales en rehabilitación. Entonces, clasificar muy bien el paciente nos da elementos de juicio claros para saber dónde estamos parados. Y respecto a la clasificación de Misch, entender que la ortodoncia se puede trabajar tanto en clase 1, clase 2 y hasta en clase 3 de Misch, pero clase 4 no. Esto, entonces ahí vamos ya sacando ciertas cositas.
Y obviamente todo tiene, o toda regla tiene su excepción y también lo voy a mostrar ahora en un caso clínico. Vuelvo y digo, y este era el término que quiero que tengamos en cuenta cuando se va a atender un paciente periodontalmente afectado a nivel ortodoncia. Nosotros debemos discriminar un paciente enfermo periodontalmente y un paciente sano. Pero en ortodoncia, nosotros hacemos ortodoncias en un paciente sano con periodonto disminuido. Ese es el término de gran importancia. Como lo muestra la lupa, si a nosotros nos llega un paciente en el estado en que se ve la fotografía, pero viene con cálculos, así no esté la encía totalmente inflamada, yo la veo rosada y no haya movilidad, es un paciente que tiene una afectación periodontal, no está sano. A este tipo de pacientes no le podemos poner ortodoncia hasta que no pase por periodoncia. No podemos poner brackets. Pero si un paciente nos viene en un estado de disminución del tejido periodontal, pero sano y estable, sí podemos hacer una ortodoncia. Este criterio no lo dice el doctor Giovanni Medina, evidentemente lo dice la ciencia. Entonces vamos a tener muy claro eso. Otra cosa cuando vamos a hablar de paciente periodontalmente comprometido y miren la discrepancia de dos fotografías, uno diría que el de la fotografía de la derecha está terriblemente comprometido periodontalmente, mientras que el de la izquierda, mira, le están haciendo su ortodoncia. Pero doctores, ¿quién tiene instaurada una enfermedad periodontal? Así sea la más sencilla, una gingivitis. En el caso que la fotografía que estamos viendo es el del lado izquierdo, tiene unas hiperplasias gingivales, tejido eritematoso, que puede ser de tipo hormonal o de tipo por acúmulo de placa bacteriana, mal cepillado, pero si ustedes ven la fotografía del lado derecho, si bien es un paciente que tiene un periodonto disminuido, no hay evidencia de que tenga una enfermedad periodontal instaurada propiamente. Entonces, discriminar muy bien los pacientes y qué estamos haciendo con ellos y para dónde vamos. Hablaba de ciencia y de estudios científicos y doctores, y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, traigo este estudio a colación, un estudio del 2017 publicado en el American Journal of Orthodontics, donde hacen una comparación entre pacientes de ortodoncia sin y con antecedentes de enfermedad periodontal y evaluaron un marcador que es de mucha importancia y es el efecto de las citoquinas, que sabemos que son importantes como mediadores en la parte inflamatoria. Este artículo es muy diciente y lo saco en la conclusión o en la discusión del mismo y es por lo siguiente. Nos va dando pautas. Es evidente que cuando hay una enfermedad periodontal, que es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte, hay un aumento de citoquinas. Eso es claro. Pero también cuando nosotros hacemos ortodoncia en un paciente sano, hay aumento de las mismas, porque nosotros los ortodoncistas trabajamos en el movimiento con procesos inflamatorios, pero controlados. Pasamos muy rápidamente de una parte aguda a una parte latente y sana, por así decirlo, que es cuando empieza la aposición, reabsorción. Ese intercambio celular en el movimiento ortodóntico genera inflamación, solo que muy controlada y muy limitada a nivel del ligamento periodontal y hay un aumento de los marcadores inflamatorios. Entonces, el estudio es claro. Obviamente, si hay una enfermedad periodontal, los valores van a estar elevados. Nosotros no podemos ir a hacer un tratamiento en un paciente periodontalmente comprometido, enfermo, ojo, enfermo, porque al hacer movimientos dentales aumentamos el valor de las citoquinas, de ese marcador. Y al aumentarlo estamos perjudicando al paciente. Pero cuando tenemos un paciente que es estable, que es sano periodontalmente, pero con periodonto disminuido, el estudio fue claro. Hay un aumento de las citoquinas, pero apenas se estabiliza la fase aguda del movimiento dental, que por lo general ocurre entre los 5 o 6 primeros días de activación, las citoquinas vuelven a un estado normal. Quiere decir esto que per se un paciente que ha perdido su tejido periodontal
pero mantiene la estabilidad, ya no es enfermo, es candidato para hacer tratamiento de ortodoncia. Entonces, científicamente estamos basando nuestro comportamiento, la toma de decisiones en estos pacientes con una evidencia científica. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros enfrentamos este tipo de pacientes? Entonces ya empezamos a ver artículos donde nos muestran, por ejemplo, como pueden ver en este artículo del año 2018, que es tratamiento en pacientes con una periodontitis agresiva o que han tenido una periodontitis agresiva. Pueden ver en las fotografías del lado derecho cómo inició este paciente con una posición dental completamente eh, difícil, complicada para lograr el tratamiento de éxito. Eh, a nosotros nos llega nuestra consulta, pero a la vez el caso es claro, esto es demostración de un caso clínico, cómo con ortodoncia logran estabilizar a este paciente periodontalmente. Más adelante, ahorita más adelante les voy a mostrar unas consideraciones importantes que a medida que va avanzando en los años en el tratamiento de pacientes periodontalmente comprometidos, hemos encontrado tips, tópicos, puntos de gran importancia que debemos ojalá generalizar en la parte de la práctica ortodóntica para que sea más segura con este tipo de pacientes. Quiero que tengan en cuenta en esta fotografía, perdón, en este artículo científico, las imágenes, el tipo de bracket que se está utilizando. Es un bracket convencional. Ya les voy a explicar otra cosa respecto a eso, pero quiero que lo tengan presente porque pues esto es evidencia científica y todo para dónde nos lleva encaminados. Miren, la imagen es muy clara. Si a nosotros nos llega un paciente periodontalmente en este estado al consultorio, yo creo que muy pocas personas entrarían a evaluar si es posible o no la colocación de aparatología de ortodoncia, sino entra uno a evaluar otro tipo de tratamientos. Pero vuelvo e insisto, no debemos desahuciar a los pacientes. Y esto no tiene que ver con el valor, con el ser osados o con decir yo me lanzo al agua a ver si es que logro algo. No, tiene que haber un soporte clínico en el cual no haya una enfermedad. Según ese diagnóstico, ser muy certero, ver qué tipo de pérdida hay. La movilidad dental es supremamente importante porque si es un paciente que tiene una movilidad grado 3, que ya el diente literalmente está soportado solo sobre tejidos blandos y no duros, pues entonces ahí se toman decisiones. Vuelvo y digo, toda regla tiene como su excepción y lo vamos a usar repito, en un caso clínico, pero son las cosas de importancia que tenemos que tener para llegar a ponerle brackets a un paciente de estos. Encontramos otro caso clínico referenciado en la literatura, este caso del 2013, hubo una corrección de una clase 2 tanto quirúrgica como dental, pero este artículo me parece de gran importancia teniendo en cuenta que es un seguimiento a un caso clínico de 11 años. Entonces, ¿cómo atendemos o atacamos un paciente que tiene un compromiso periodontal y si es estable en el tiempo, si hacer ortodoncia en este tipo de pacientes les favoreció o no? Porque pues uno puede decir, bueno, listo, yo le hice la ortodoncia, alineamos, nivelamos, corregimos, pero si es un paciente que le va a durar esa ortodoncia, va a ser estable si tiene ese periodonto disminuido. Entonces, en este caso, la referencia es clara, es una paciente quirúrgica, es una paciente que tiene una línea de sonrisa muy alta, tiene compromiso periodontal, arcos comprimidos. Ustedes pueden ver las radiografías periapicales, sobre todo la de los incisivos inferiores, cómo están literalmente retenidos esos dientes por la tercera parte de la raíz. Eh, pero el mismo artículo nos lleva y nos muestra diciéndonos, hey, sí se puede hacer ortodoncia, como les decía, era quirúrgico. La señora, este es apenas termina en el tratamiento. Pueden ver en la radiografía panorámica todos los tornillos de osteosíntesis, todo lo que le hicieron en la parte quirúrgica esquelética.
Pero también pueden ver la parte radiográfica dental, cómo se conserva esa estabilidad al terminar. Algunos me pueden decir, uy, doctor, pero mire esas recesiones gingivales, eso no es estético, eso no es... Doctores, muchas veces la salud, por así decirlo, choca con la parte estética. Es verdad que nosotros queremos tener un paciente estéticamente hoy en día, las carillas, los diseños de sonrisa, eh, los blanqueamientos o aclaramientos dentales nos han hecho enfrentarnos a los mismos pacientes en cuanto a qué es salud periodontal y qué es un éxito de tratamiento. Porque para mí como profesional, yo veo este caso ortodónticamente y para mí es un éxito. Seguramente habrán profesionales que dicen, no, mire esas recesiones, cómo es posible, los triángulos negros. Entonces hemos de cierta forma permitido que nuestros colegas o los mismos pacientes nos pongan un nivel más allá de donde de pronto no es necesario llegar. Alguno dirá, bueno, a esta paciente yo le puedo hacer unas carillas, le puedo hacer un blanqueamiento, ya hace parte de otro tema. Realmente lo que buscamos aquí en ortodoncia es una adecuada oclusión estable en el tiempo que nos favorezca a la parte articular, porque el problema de todas esas mordidas que estamos haciendo tan rápidamente y no con estabilidad es que nos están afectando la articulación y que en este caso, haciendo una oclusión estable, logramos sacar a la paciente del trauma oclusal y eso hace que su periodonto, sus tejidos se mantengan. Y luego vemos una imagen o las imágenes de las fotografías clínicas y radiográficas 11 años después. Repito, yo no puedo decir que esta paciente no ha perdido tejido. Me voy a devolver un poco para que quiero que enfoquen su mirada en la fotografía de los posteriores, en la parte que tiene que ver con las retracciones gingivales de los posteriores en los 4 cuadrantes, cómo ya empieza a haber algo de exposición de lo que podríamos ser una furca. Es estable, es sano. ¿Listo? Ahí no hay una enfermedad periodontal, pero sí disminución. Pero con el tiempo miren que ya hay una presencia mayor. Es más, en uno de los dientes, en el diente 36, si no estoy mal, le pusieron una corona. Pero miren que los tejidos están sanos, están preservados. Sí, totalmente disminuido el tejido de soporte, pero es una paciente que agradece el tratamiento que se le hizo y la corrección que se le hizo. Muy bien. Traemos otro caso, en este caso una paciente también con pérdidas periodontales o con compromiso periodontal, perdón, y con unas recesiones severas, con movimiento dental. Pero este artículo lo traigo a colación más allá del caso clínico, que es de importancia por lo que estamos hablando, es por el tipo de aparatología que usaron. Entonces, listo, es una clase 2 división 1. En este caso, tuvieron que hacer pues la ubicación y las extracciones dentales para corregir. Entonces, ya le estamos adecuando a esto a extracciones dentales. Necesitamos mover más los dientes. No son alineaciones, nivelaciones, intrusiones. No, ya necesitamos más movimiento dental. Entonces podemos ver que se le hace el tratamiento de ortodoncia a la paciente, pero miren con qué tipo de aparatología están haciendo la ortodoncia. En este caso es una aparatología de tipo estético, unos brackets que pueden ser cerámicos, alúmina cristalina, no sé. El asunto como tal es que quiero que a esa foto que le tomaron mental, a la primera imagen que le tomamos de bracket metálico, quiero que ahora tomen esta foto de bracket estético. Es importante por algo a la conclusión que vamos a llegar luego de esta pequeña charla. Muy bien, entonces como pueden ver, un periodonto disminuido, mantenido con una sanidad y una estabilidad, puede llegar, ¿cierto?, a hacer correcciones importantes en cuanto a la posición de los dientes. Ahí ven las radiografías periapicales, los retenedores que le colocaron, ¿cierto? ¿Podemos hacer ortodoncia en paciente periodontalmente comprometido? Sí, sí, doctores, podemos hacerlo. Muy bien. Y es aquí donde quiero que entremos de pronto a analizar las imágenes y lo que hemos hablado. Esto tiene mucho tema.
Les pido disculpas si la presentación que hago hoy es algo corta y concisa, pero creo que con estos elementos de los que vamos a hablar vamos a tener suficiente material para poder tomar decisiones, sobre todo en la parte clínica. Entonces, importante, los criterios funcionales y biomecánicos. Cuando hablo de esto, hablo de tratamiento, técnica, materiales y equipos. Ya vimos en las diapositivas anteriores cómo los estudios científicos nos podían llevar primero del análisis de que sí se podía hacer ortodoncia, porque se hace el análisis o ese estudio de los marcadores inflamatorios, si se puede o no se puede. Ya sabemos que un paciente se puede siempre y cuando esté sano, así tenga periodonto disminuido. Y ya vimos dos casos clínicos específicos donde nos exigía uno tal vez alinear, nivelar intrusiones y uno de clase 2 que nos implicaba movimientos más fuertes porque hacemos una retracción de la parte superior. Pero todo ese camino, todo eso nos ha llevado a nosotros a hacerlo mejor. No es sencillamente hacer ortodoncia. Bueno, sí, ya podemos hacer ortodoncia, pero la idea es hacer una ortodoncia con este tipo de pacientes que nos ayuden no solo a que no se caigan los dientes, sino a mejorar las condiciones periodontales. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este aspecto? Control de hábitos, doctores. ¿Por qué es importante el control de hábitos? Si ustedes tienen un paciente periodontalmente comprometido, si ustedes tienen un paciente que ha tenido paso por debridamientos quirúrgicos, si ha pasado por todo esto, está estable, pero se encuentran con un empuje lingual, con una succión digital o succión labial, esas fuerzas anómalas, esas fuerzas van a echar por el traste lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si bien esto es aplicable a todos los tratamientos de ortodoncia, aún más en este tipo de pacientes. Un paciente que tiene una biprotrusión, una inclinación marcada hacia adelante, decimos algunos ortodoncistas que bitrompudito, dijo el doctor Martín Casale. Este tipo de pacientes tienen los dientes completamente llevados hacia adelante. Y si tiene un empuje lingual, ¿ustedes creen que con ortodoncia y después de retirar la ortodoncia va a tener algún tipo de estabilidad? Ninguno. Entonces hay que tratar este control de hábitos, hay que atacar este tipo de problemas para poder hacer una ortodoncia efectiva. Otra cosa importante, la terapia periodontal programada. Clave, si bien el paciente llega sano a nuestro consultorio, así debe ser, ustedes deben hacer una planificación de tratamiento periodontal cada 3, cada 4, cada 5 meses, dependiendo del concepto de periodoncista, que va a requerir de tartrajes más profundos, que de pronto puede requerir otra vez debridamientos quirúrgicos. Sí, debe ir ligado al tratamiento de ortodoncia, no hacer ortodoncia y en 2 años nos vemos para hacerle otra vez la limpieza. Eso no puede ser. Importante, doctores, fuerzas ligeras. Los ortodoncistas tenemos claro que el movimiento ortodóntico funciona cuando se hace con fuerzas ligeras. Tenemos muy claro que cuando excedemos las fuerzas, lo que hacemos es frenar el movimiento. Si bien eso está ocurriendo, ahora imagínense en un paciente periodontalmente comprometido. Entonces, las fuerzas ligeras son importantes. Cuando hablo de fuerzas ligeras, tengo que tener en cuenta varias cosas. Uno, el tipo de aparatología y dos, los módulos elásticos que se utilizan. ¿Por qué? Porque los módulos elásticos como las cadenetas, como los elásticos intermaxilares, nos generan o nos liberan una fuerza determinada como apliquemos esa fuerza. Entonces, doctores, tenemos que tener muy claro cuánta fuerza estamos efectuando en los casos clínicos que estamos haciendo. Aparatología de autoligado. ¿Qué es importante en este caso? Resulta que la física es una sola para todo y nosotros los ortodoncistas nos enseñan y hemos aprendido que cuando utilizamos un bracket metálico, acuérdense de la primera imagen que vimos, esa imagen con un bracket metálico, cuando usamos un bracket metálico, ya sea estándar o con una prescripción, si colocamos un elástico, un caucho de colores, de eso que vemos por ahí, vemos los chicos con sus cauchos de colores,
estamos generando esa fricción, esa fuerza en que el alambre va al fondo del slot con el caucho, genera una fricción aumentada, ¿sí? O sea, genera mayor fuerza sobre ese diente. Así estemos usando arcos ligeros. ¿Por qué? Porque cuando sometemos un material metálico a un tipo elastómero, la fricción aumenta. Distinto a cuando usamos una aparatología tipo autoligado, que el bracket en este caso puede ser metálico, ya vamos a ver que también puede ser estético. Cuando es metálico y el mismo bracket tiene una tapa o un tipo de sistema que sujete el alambre sin módulo elástico, los niveles de fricción disminuyen. Y eso es muy importante porque en un paciente periodontal es deseable que esas fuerzas sean menores. Luego, entonces, un paciente periodontal, a criterio de lo que hemos visto y revisado en literatura, es ideal hacer una aparatología o tratarlo con aparatología de autoligado. Habla de la reducción de fricción y es importante entonces en este aspecto. Otra cosa importante es el control tridimensional del diente. Si nosotros no tenemos un control tridimensional del diente, lo que podemos generar es aún más el daño en el tejido de soporte. Lo digo porque, sobre todo por las cadenetas no controladas. Muchas veces utilizamos cadenetas para hacer ciertas inclinaciones, ciertos movimientos y en este tipo de pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque si hacemos una aplicación de una fuerza donde no hay un control tridimensional, podemos estar llevando el diente a una pérdida ósea severa. Importante también es que en este tipo de pacientes, los que nos encontramos en el día a día, y ya lo vamos a mostrar, son pacientes por lo general desdentados parciales, casos de clase 3 con pérdida de posteriores. Entonces, esto quiere decir, o de clase 2 también, donde no tenemos anclaje. En ortodoncia el anclaje es fundamental y nosotros muchas veces utilizamos los dientes como ayuda a anclaje. Sumamos número de dientes, número de raíces, masa dental para generar un anclaje y poder hacer movimientos dentales. Pero en este tipo de pacientes no podemos contar con ese anclaje, necesitamos ayuda. Entonces, se vuelve importante dentro de estos criterios funcionales y biomecánicos la utilización de mini tornillos de ortodoncia o de mini placas o placas de ortodoncia. Es importante porque si no tenemos de dónde agarrarnos, pues hay que tratar de hacerlo de algún lado y el anclaje esquelético en este tipo de pacientes es importante y fundamental. Bueno, los controles radiográficos, a estos pacientes no solo se le puede tomar la panorámica, periapicales, hacerlo con cada cierto tiempo programado, no una radiografía cada 2 años, porque estamos trabajando en unos tejidos que están comprometidos. Algo muy importante y que se está dando ahora es el trabajo con el láser, modulación de la inflamación y eficacia en el movimiento. Estos pacientes, siempre y cuando estén sanos, ojo, pueden ser beneficiados por el uso de un láser de tipo de iodo, donde nosotros podemos hacer una modulación de esa inflamación. Ya está demostrado que el láser manejado en ciertas amplitudes ayuda a desinflamar tejidos, ayuda a cuando hacemos regeneración ósea a que sea de mejor manera. Entonces, ¿qué es importante de la modulación de la inflamación? Es importante que lo hagamos en el paciente completamente sano. Porque cuando nosotros tenemos este trabajo de láser o la ayuda del láser en un paciente con la enfermedad instaurada, lo que hacemos es el efecto contrario. Estamos aumentando la inflamación en una enfermedad y eso es perjudicial, perdemos dientes. Entonces es importante tener claro el concepto desde el inicio de que es sano. Paciente sí, periodontalmente comprometido, con un periodonto disminuido pero sano. En la eficacia del movimiento, desde luego, demostrado totalmente. Hay estudios aquí en Colombia, sobre todo también, de la aceleración del movimiento de ortodoncia. En este tipo de pacientes, si bien no queremos abusar de los tejidos,
El láser puede ser una buena herramienta para la corrección de casos que son un poquito más difíciles y ayuda al movimiento dental. Y algo a lo que los ortodoncistas muchas veces no le ponemos cuidado, sino que solo mandamos placas exis, es que en este tipo de pacientes periodontales sí o sí debe haber una retención fija o en su defecto combinada. ¿Listo? Para evitar movimientos dentales. Esa ferulización al final del tratamiento es de gran importancia. Muy bien. Cuando hablábamos de bracket, esto es a lo que yo me refiero cuando hablamos de un bracket convencional o un bracket de autoligado. El del lado derecho con sus torres específico, monobloque, pero entonces de ahí agarramos un elástico y sostenemos el alambre. Esa es la ortodoncia convencional que se ve comúnmente. El de autoligado maneja una tapita. Los pacientes le dicen a uno, mire, yo quiero el de la tapita. Este tipo de bracket es fundamental porque nosotros manejamos una menor fricción y en el paciente periodontal es ideal. Doctor, pero ¿qué pasa si utilizamos brackets estéticos? ¿También puedo utilizar brackets de autoligado anestéticos? Sí, también. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa y por eso vayan mentalmente a la segunda imagen de los brackets estéticos. En ninguno de los casos yo les he dicho que no se puede hacer ortodoncia con eso. Ojo, pero ya los artículos, el tiempo, la evolución, el análisis de los casos nos ha mostrado que hay ciertos materiales que nos ayudan y nos favorecen a que trabajemos periodontalmente de una mejor manera cuando atendemos a esos pacientes por ortodoncia. Entonces, un bracket estético que usa cauchos, quiero comentarles que nos genera aún mayor fricción. Hay una discusión al respecto, pero los brackets estéticos, por lo general, los cerámicos, generan aún mayor fricción. Entonces, si yo a un paciente periodontal que quiere estética, quiere sus brackets translúcidos y es completamente cerámico, va a generar una fricción y aún si usa elástico. Entonces nosotros encontramos en el mercado brackets donde viene la tapita y el slot es donde entra el alambre, que es metálico. O sea, podemos decirlo de una manera muy coloquial que el bracket, el coco del bracket es estético, pero la parte interna es metálica. De esta manera tenemos el efecto autoligado, tenemos el efecto de menor fricción y podría un paciente beneficiarse de no solo la terapia ortodóntica, sino de un tratamiento estético con un manejo de brackets estéticos. ¿Listo? Hablamos también de los mini tornillos. Ustedes ya seguramente los conocen o los han visto. En su imagen del lado izquierdo pueden ver un mini tornillo de ortodoncia X y también el uso de mini placas como están en la imagen del lado derecho. Es importante, vuelvo y les digo, porque los casos a los que nos enfrentamos periodontalmente son pacientes donde no tenemos anclaje, los mismos dientes puede que sean grandes, molares, pero no tienen el tejido de soporte suficiente para hacer los movimientos que requerimos. Entonces, el anclaje esquelético es de gran importancia en los pacientes periodontalmente comprometidos. El láser, vuelvo y lo digo, una herramienta que hoy se ha hecho más común en nuestros consultorios. Ya los doctores venden no solo el blanqueamiento láser, sino los tratamientos con láser. Vuelvo y les digo, esto es para modulación, no para corte. Esto en el aparato tiene unas medidas especiales donde nosotros llevamos una amplitud de onda de luz que nos genera un cambio en los tejidos periodontales para disminuir la inflamación, para acelerar el movimiento de ortodoncia, es muy importante. Vuelvo y recalco y por favor allá con resaltador en sus notas o mentalmente, no podemos aplicar láser en un paciente con enfermedad activa porque lo que hacemos es aumentar la enfermedad. Es un paciente sano, por favor. Cuando hablábamos de retenedores, entonces los retenedores fijos, para de pronto los que no los manejan, de pronto periodoncistas, otro tipo de profesionales, odontólogos generales, esto es un retenedor fijo. ¿Listo? Es un retenedor que va cementado. Muchas veces ya viene prefabricado o hecho en un alambre que se llama multitrenzado. ¿Qué es de importancia? Hay pacientes que periodontalmente
es mejor hacerles un tipo de retenedor como el de la imagen a su derecha arriba. Es un tipo de retenedor que se llama higiénico. ¿Por qué? Porque nos permite bajar la seda dental. Este tipo de retenedores por lo general es prefabricado, no lo hacemos nosotros en el consultorio. Y ya conocemos pues el que va cementado normalmente, el fijo. Sobre este tipo de retenedores, ¿yo puedo utilizar placas tipo Señor, Exis? sorry, Sí, ¿me le sí se avisa ahí? puede. ¿Perdón? Papá. Ah, bueno. Nada. Las plaquitas Exis se pueden utilizar en este tipo de retención, sí, pero tienen que tener en cuenta que la impresión se toma después de colocado el retenedor. Si ustedes toman la impresión y el día de la colocación del retenedor removible hacen el fijo, no les va a bajar la placa. Entonces, hagan el retenedor fijo, lo adhieren muy bien, buena cementación, toman la impresión y mandan a hacer su placa Exis en este caso para que no haya ningún inconveniente de bloqueo con el retenedor fijo. Bien. Y algo que no dejé anotado en la lista, pero que definitivamente es tal vez de suprema importancia y que tenemos que hacer firmar en estos pacientes en el consentimiento informado y en las recomendaciones de tratamiento, es la colaboración de los pacientes. Ustedes, el periodoncista, excelentes periodoncistas profesionales, nos entregan esos casos hermosos, cirugías, injertos, nos dicen, mire, aquí les dejo mi paciente, está divinamente, y uno le pone los brackets, pero ellos chocan con la seda y con el uso de cepillos. Pilas. Un paciente que a la segunda cita viene con esa placa blanda pegada a los brackets, cálculo en la parte lingual, por favor, a este tipo de pacientes se les suspende la ortodoncia y vuelve a periodoncia. No hagan ortodoncia con cálculos, doctores. Esto parece chistoso, pero uno se lo encuentra. Entonces, doctores, el paciente tiene que estar sano, clave e importante. Muy bien. Criterios de exclusión. ¿Cuándo no le hacemos tratamiento de ortodoncia a un paciente periodontalmente comprometido? Evidentemente, cuando la enfermedad está sin control, cuando hay una poca colaboración del paciente, el índice de placa, pacientes fumadores. Esto tiene también una discusión, pero ya sabemos todos que los componentes químicos del cigarrillo y la temperatura que se maneja en la boca cuando se fuma perjudica a el intercambio celular del movimiento ortodóntico. Y si eso lo hacemos o lo tenemos presente en un paciente con un periodonto disminuido, estamos haciendo un sándwich para algo que va a salir muy mal. Evitemos entonces pacientes fumadores en este tipo de pacientes periodontales. Pacientes con enfermedades sistémicas sin control médico. No es que vamos a coger al paciente diabético y al paciente con lupus eritematoso. No, usted no se le puede hacer ortodoncia, ni mucho menos. Pero tiene que tener un control médico y ojalá con una interacción con el médico tratante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes pueden tomar medicamentos que nos pueden afectar esos movimientos. Ya había puesto paciente fumador. Qué pena, paciente que no asiste a consultas programadas, también de gran importancia. Son pacientes que hay que revisar mes a mes en sus controles, estarlos observando. Si tienen ustedes la ayuda de tener fotografía en su consultorio, fotografía, porque es que ellos, como vimos en las imágenes de los casos clínicos, y estos pacientes son muy como europeos, a ellos no les importan las manchas amarillas, los triángulos negros, ellos son como más tolerantes con esto. Nuestros pacientes, los latinos, nosotros nos hemos vuelto muy quisquillosos y detallistas. Entonces, si usted no tiene el control de una fotografía y por alguna razón, que por lo general ocurre, pongo un paréntesis para poner el ejemplo. Hay pacientes que vienen con una malposición severa, con un periodonto disminuido y podemos encontrar una corona totalmente volcada hacia vestibular. Esos pacientes que ya tienen un defecto periodontal y que ya tienen un defecto gingival, cuando ustedes acomodan ese incisivo, listo, lo solucionaron, se le va a formar un triángulo negro. Si ustedes no son claros con el paciente, no tomaron fotos iniciales al menos,
y el paciente se va a encontrar con un triángulo negro sin haberle explicado, el paciente, si no entiende, va a echarle la culpa a ustedes de por qué le dejaron esos triángulos negros, cuando evidentemente la enfermedad era lo que fue lo que le produjo esto. O sea, nosotros no tenemos la culpa, nosotros le estamos haciendo es un bien, pero tenemos que ser claros con los pacientes, por favor, qué hacemos, qué queremos hacer, para dónde vamos y qué podemos lograr, porque no somos magos. Listo, paciente que no asiste a consultas programadas, entonces es importante eso. Ahí en pacientes sistémicos se me olvidó anotar un tipo de paciente y lo recalco sobre todo en mis charlas y en mis cursos. No hacemos ortodoncia en pacientes que tienen enfermedad de osteoporosis o que toman biofosfonatos o bisfosfonatos, perdón. No hacemos ortodoncia. Este tipo de pacientes tienen que ir a tratamiento odontológico en ámbito hospitalario. Por favor. Ya hemos tenido casos muy serios de pérdidas óseas severas mandibulares en pacientes tratados ortodónticamente por no hacer una buena historia clínica. Muy bien. Vamos a hablar entonces clínicamente de qué es lo que podemos observar en los pacientes. Este es un paciente que yo llevo a mis clases o a mis cursos de anclaje esquelético y me gusta mostrarlo porque es un paciente periodontalmente comprometido en el cual muchas personas pensarán que no se les puede hacer ortodoncia. En este caso, miren esa pérdida ósea tan marcada. No necesito la radiografía, ya ahorita se las muestro, pero del diente 22. O sea, literalmente ese diente está gritando, sáqueme, no me deje ahí. Pero el paciente dijo, doctor, yo todavía no me puedo pensar en un implante, yo todavía no quiero. Antes de abordarlo por rehabilitación oral, pasó por periodoncia. Ese diente tiene un mal pronóstico y está escrito en la historia y en el consentimiento informado que se puede perder. Y pues definitivamente nosotros dijimos, nada, hay que pensar en sacarlo, pero vamos a hacer ortodoncia, mantengámoslo, me puede ayudar a mantener la altura gingival, pensando en una rehabilitación futura. Y nada, lo dejamos. Y miren la mordida profunda, es un paciente clase 2. Vamos a mostrar más imágenes. Miren cómo se ve periodontalmente. Es un paciente que está comprometido periodontalmente, pero que pasó por la fase periodontal. Hay que ayudarle mucho con la higiene. ¿Listo? Pérdida de dimensión vertical. Estas son las imágenes del paciente, un paciente con un perfil convejo, donde tiene esos dientes con ganas de salirse. Ahí estamos, el perfil. Muy bien. Y vamos a la radiografía inicial o la radiografía panorámica. Como pueden ver, ahí está el 22, clarito, es un paciente con un antecedente de ortodoncia previa, donde se pueden observar varias reabsorciones radiculares. Entonces, tenemos todos los elementos para que esto nos explote en la cara si no lo sabemos hacer. Paciente comprometido periodontalmente, clase 2, o sea que hay que hacerle unas fuerzas generosas para poder corregir. Adicional a eso tiene reabsorciones radiculares. Mejor dicho, muchos salimos corriendo, pero no, somos especialistas, queremos avanzar, queremos darle oportunidades a nuestros pacientes y por eso estamos en esto. Muy bien. Este es el paciente, como pueden ver, ya con unos brackets de autoligado. Aquí utilizamos anclaje esquelético en la parte superior. Quiero que vean la posición del diente 22, ya lo hemos metido en el arco. Él sigue con su pérdida ósea. Más o menos estamos corrigiendo esa mordida profunda, todavía no. Quise manejarlo en dos tiempos con el anclaje esquelético. Hay muchos casos, sobre todo para los ortodoncistas, que manejamos el anclaje esquelético en este tipo de pacientes con 4 mini tornillos, 2 en el sector anterior interradiculares y 2 en crestas infracigomáticas en la parte posterior, para compensar el empuje hacia atrás de la corrección 2 y que no se nos inclinen los dientes hacia adelante. Perfecto, pero en este caso, por el tipo periodontal, el biotipo, yo preferí realmente manejarlo en dos tiempos. Aquí el afán para mí no, o no tenía, no tengo afán de terminar el caso. Entonces, cuando terminé esta primera fase, como pueden ver los mini tornillos, cuando yo terminé esta primera fase, lo que hice, ¿cierto? Fue ligarlo y mantenerlo. Miren que él ya en la parte inferior tiene calculitos. Estos pacientes tienen que pasar otra vez por periodoncia. No les podemos hacer ortodoncia así seguido con bracket, con cálculos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es afectar más los tejidos. Pero el periodonto se mantiene estable, no hay inflamación gingival,
no tenemos en este caso ningún problema. Muy bien. Miren la radiografía con los mini tornillos de ortodoncia que le puse. Miren la raíz del diente 22, ¿dónde está ubicada? ¿Sí se acuerdan de la radiografía inicial, la panorámica? Miren que no hemos tenido reabsorción radicular, más bien sí como que hemos hecho algo de intrusión en ese diente ubicándolo bien en el plano. Si se preguntan qué pasa con ese mini tornillo que está dentro del seno en el cuadrante 1, no se preocupen. La ciencia, los artículos científicos nos avalan de que podemos dejarlo ahí sumergido sin ningún problema. Pero como pueden ver, hay algo de estabilidad. Ya estamos hablando de otra cosa. Pero entonces quiero mostrarles más claramente la comparación, sobre todo en esta radiografía de perfil. Miren, hice una ampliación de las imágenes más o menos teniendo el tamaño real de los dientes, porque pues son dos radiografías que no están estandarizadas. Pero quiero que observen la ubicación de los incisivos superiores, tanto en el sentido anteroposterior como en el sentido coronal, o sea, en el sentido del overbite y del overjet, ¿sí? Miren, ha habido una reducción y corrección del problema, pero quiero mostrarles algo que es más diciente. Quiero que vean la imagen del lado izquierdo de ustedes, donde por vestibular a este paciente no se le observa casi tabla ósea. Miren, comparada con la otra. ¿Sí ven que hay tabla en este caso, en el sector anterior? Mírenla. O sea, esto es lo que yo busco en un paciente periodontalmente comprometido. Darle más soporte y yo lo puedo hacer desde el campo de la ortodoncia para que estos dientes no los perdamos y que el paciente pueda mantenerlos en boca. Miren, es claro. ¿Listo? Bien. Luego, como les estaba diciendo, entonces paso de la mecánica posterior a una mecánica anterior, colocamos unos mini tornillos de ortodoncia con unos módulos elásticos, hacemos ya una intrusión, en este caso de los incisivos superiores, queremos corregir ese overbite, ¿vale? Ahí podemos ver en el videíto que hay en la parte derecha superior cómo estábamos colocando el mini tornillo. Perfecto, en un paciente periodontal. Y quiero que observen ustedes la fotografía inicial y la fotografía de cómo llevamos a nuestro paciente periodontalmente comprometido. Definitivamente es algo que a mí me da tranquilidad de decir que este tipo de pacientes puede ser atendido, de que hay evidencia científica de que lo podemos hacer con tranquilidad, eso sí, con una buena técnica, el manejo de la aparatología. Como pueden ver, yo utilizo autoligados, no quiero módulos elásticos para que me generen tanta fricción. Hay evidencia radiográfica de que le estamos haciendo un beneficio al paciente. Listo, doctores, yo le quito la ortodoncia, ¿qué va a pasar con ese 22? Si el diente se pierde, se pierde. Y nada, pensaremos en rehabilitación, implante, lo que sea. Pero hasta el momento ese diente va ganando la batalla. Muy bien. Este es otro de los casos, ya son más sencillos, como para darles una idea general. Este es otro de los casos que nosotros podemos encontrar y es donde hay pacientes que son desdentados parciales. Miren esta clase 3, uno diría, y es un paciente comprometido periodontalmente. Ya les voy a mostrar las radiografías. Miren, es un paciente comprometido periodontalmente al cual yo voy a someter a una retracción para clase 3, corregir esa clase 3. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo la fuerza? Entonces me vuelvo un huequito. En este caso utilizo brackets de autoligado, estoy utilizando brackets de la 3M, que son Smart Clip, y también utilizo módulos elásticos. Ojo, por eso hablamos de casos donde se podían usar módulos elásticos, donde usaban brackets cerámicos. Yo no estoy diciendo que no utilicen, pero en este caso yo utilicé módulos elásticos, pero con una fuerza controlada, ligera, no estoy abusando. Y el control del arco me lo hace el bracket. Volvemos a la radiografía. Quiero que vean ustedes los dientes 37 y 47, periodontalmente están perdidos.
Yo a estos dientes no les puedo poner anclaje, no los puedo decir, venga, yo me agarro esto para llevar el sector anterior hacia atrás. ¿Por qué? Porque voy a sacarlos así de sencillo. Entonces, esos dientes se van a ir para afuera y van a ser después rehabilitada la paciente con implantes. Pero en este caso a mí me interesa es mantener la estabilidad periodontal corrigiendo el problema dental y de oclusión que tienen. Quiero que vean entonces la fotografía de la misma paciente, cómo hemos ido corrigiendo poco a poco esa clase 3, ¿sí? Ya ahí les muestro una imagen de perfil oclusal en los bordes incisales y quiero que miren la última fotografía que le tomé a la paciente. En este caso uso unos loops en el alambre inferior, en el arco inferior, como para acercarme un poco al centro de resistencia de los dientes, porque ya no quiero que retroinclinen, sino que se vengan un poquito más de cuerpo. Pero miren, doctores, cómo empezamos en la fotografía de la parte superior izquierda y cómo terminó, o vamos, porque ya me falta un poquito, pero tengo que empezar a darle guía anterior y oclusión adecuada. Pero es un caso que podemos tranquilamente, periodontalmente disminuidos, llevar a un paciente sin ningún problema. Miren los tejidos blandos cómo se encuentran. Este es otro caso de una paciente que yo tuve hace muchos años, también manejada de la misma forma como les mostré, miren, autoligado, todo el cuento, desdentada total ya posterior, o sea, no teníamos anclaje, tocaba usar mini tornillos. Y en este caso, como pueden ver, la aparatología y la mecánica era clara, uso módulos elásticos, pero mire esos módulos elásticos, cuánto están estirados, ahí donde está la flecha roja. Muy poquito, son fuerzas ligeras, doctores. Lastimosamente no pude terminar el caso como quería. Yo quería dejar unas líneas medias centradas, pero la paciente tuvo una enfermedad que tuvieron que hacerle una tomografía, un TAC, no sé, y tenía que quitarse la aparatología. Pero creo que a donde la dejé fue un resultado muy agradable, un resultado eh, estable oclusalmente y para que la paciente se pudiera rehabilitar en la parte posterior. Entonces, son pacientes que comprometidos periodontalmente podemos hacer una ortodoncia eficaz con fuerzas ligeras. Muy bien, pero, y esta ya es la última imagen que les voy a presentar respecto a casos clínicos. Este caso clínico no es mío, es tomado de redes sociales. Hay definitivamente cosas que no podemos hacer, doctores, por más de que la ciencia nos apoye, que los artículos científicos nos respalden. Si nosotros vemos un paciente como estos, nosotros no podemos someterlo a fuerzas porque no vamos a lograr el resultado. Literalmente estos dientes están acostados, como pueden ver en la imagen de la de perfil, están casi yo qué sé, parecen Superman, se van a ir volando. La periapical nos dice qué tipo de hueso es el que está soportando esos dientes. Miren, están usando una ortodoncia con módulos elásticos, mayor fricción, no hay un control del anclaje. Pero lo que me preocupa de este caso, aparte que periodontalmente está terrible y que es muy difícil, es que es un paciente quirúrgico, doctores. Es un paciente que nosotros no podemos corregir con ortodoncia. Miren el punto A y miren el punto B. Es un paciente quirúrgico. Literalmente, si este paciente nosotros le hiciéramos algo de ortodoncia, que realmente yo no lo haría con el sector anterior, sería de extracciones del sector anterior, pero si lo hiciéramos, tendría que quedar con un overjet negativo de más de, no sé, 12 milímetros. Y miren, es desdentado parcial, tiene aparentemente unos molares ahí. Entonces, doctores, no nos podemos meter, ya les dije, de magos. Nosotros no somos magos, nosotros trabajamos bajo la evidencia científica y los invito a eso. Los invito a que revisemos nuestros casos clínicos, pero no le saquemos el cuerpo a los pacientes periodontalmente comprometidos, que esos pacientes son muy agradecidos con nosotros porque les devolvemos de cierta forma la tranquilidad. Son pacientes que nos llegan a nuestros consultorios diciendo, doctor, se me están cayendo los dientes, hace 20 años me están sacando dientes, ayúdeme. Y nosotros como ortodoncistas, con ayuda de periodoncia, podemos ayudar, podemos lograr algo muy bueno. Pues nada, doctores, esta era mi charla, algo corta, qué pena con ustedes, quisiera traerles más tema, esto da debate también, que es importante. Como les digo, yo dicto cursos, hago sobre anclaje esquelético, en la parte de ortodoncia. Me siento muy agradecido por haber venido aquí con ustedes a la Federación Odontológica. Los doctores son muy amables, esa es la forma en que uno crece, haciendo
haciendo este tipo de charlas, cursos y todo porque vamos creciendo y vamos haciendo que nuestra profesión sea cada vez más benéfica para los pacientes y de más agrado para nosotros, porque pues definitivamente esto hay que meterle pasión, hay que hacerlo con amor y con cariño. Entonces, no sé, doctores, doctor Jorge, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran decir algo. Muchas gracias, muy amables. Doctor Giovanni, muchísimas gracias. Muy buena su charla, completamente académica y científica. Miraremos que si hay algunas preguntas en el auditorio, por favor, es el momento. Sí, señor. Yo veo aquí algo en el chat, no sé, ok. Y Miremos a ver si ábranos hay si quiere, algo. doctor, a ver qué nos dice. Listo. Qué pena, revisamos acá. Enviaron mil gracias, doctor Medina. Excelente, excelente. Bueno, Muchas las felicitaciones. flores son muy bien recibidas. Muchas gracias. No sé si tengan algo que quieran, un caso de ustedes. Con mucho gusto, lo que yo pueda aportar, lo que no se lo investigamos. Quisiera saber respecto a Claro los que sí. retenedores fijos. Ok, Claro que sí, perfecto. doctor, y queda allí pendiente para que nos haga otra charla más adelante cuando tengamos martes odontológico y demás. Muy agradecido, muchísimas gracias y por todos los federados. Los invitamos Claro. a los federados a reclamar su certificado una vez termine la Semana de la Salud Bucal y los que no son federados se pueden federar para que tengan esto. La federación sigue trabajando por el gremio notablemente, tanto la Federación Nacional como nosotros, la seccional Bogotá, Cundinamarca. Entonces, pues, Doctor muchísimas Jorge, qué gracias. pena, Doctor Molina. doctor Jorge, Dígame, qué pena, lo interrumpo. Es que vi unas preguntitas y me da pena dejarlos por ahí claro, tirados. no, proceda, Entonces, proceda. voy a leerlos y las respondo todas juntas. Entonces, una, doctor, quisiera saber respecto a los retenedores fijos. Listo. Otra, ¿hasta qué edad se puede hacer ortodoncia? Listo. Otro dice, ¿cuánto tiempo se deben usar los retenedores fijos? Listo. Bien. Bueno, doctores, los retenedores fijos, vuelvo y digo, hay de dos maneras de cementarlos o de llevarlos a boca. Hay dos tipos de materiales. Uno es el retenedor que nos confeccionan en el laboratorio con alambre multitrenzado. Ya hay laboratorios que hasta hacen una guía muy chévere para que uno no tenga que con seda dental y todo el cuento. O los puede elaborar uno en el consultorio. A mí me gusta elaborarlos en el consultorio. Entonces, los retenedores fijos uno los elabora conforme a la posición de los dientes, los cementa con resina, muy chévere, algo muy estable, desmineraliza, adhesivo, perdón, y cementa con lámpara de fotocurada. Bien, una buena resina fluida. El retenedor también fijo lo pueden vender prefabricado. Hablaba del retenedor higiénico. El retenedor higiénico es uno que lleva unas anzas, por así decirlo, como unos dobleces que permiten que se baje la seda dental. Entonces, eso sí los venden en los dentales. A veces hay laboratorios que los confeccionan. Entonces, uno le dice al laboratorio, hey, hazme un retenedor de 33 a 43 higiénico. Tú mandas, ¿no? Uno es el ortodoncista, uno da la orden. ¿Cuánto tiempo debe durar un retenedor en boca? El mayor tiempo posible. No solo el fijo, sino los removibles. Resulta que es que nosotros cuando envejecemos, la física, vuelvo y digo, Newton descubrió el asunto y mejor dicho nos dejó locos. La física, a medida que nosotros vamos envejeciendo, la fuerza, la gravedad hace que los músculos caigan, la fuerza masticatoria, y eso hace que los dientes tiendan a torcerse, a ubicarse en una mala posición. Entonces, ¿cuánto debe usar el retenedor? Si usted se hace ortodoncia, ojalá use retenedor toda la vida, evidentemente cambiándolo cada cierto tiempo, pero esa es mi recomendación respetuosa, porque hay gente que dice, no, retenedor 6 meses y vuelven al consultorio a los 2 años y otra vez con la malposición, ¿vale? No sé si se me escapa otra. El fijo, vuelvo y digo, el tiempo completo, el mayor tiempo que pueda. Ok, aquí hay una. ¿Hasta qué edad se puede hacer ortodoncia? Eso es muy discutible. Miren, doctores, yo en mi consulta manejo ortodoncia desde los 8 o 9 años. Hago unas técnicas especiales, pero es de importancia el diagnóstico. Si tú tienes un paciente de 8 o 9 años donde no hay ápices cerrados o que están en estadio Nola todavía 7, 6, ¿cierto? 8, pues no le puedes poner bracket, ¿cierto? Porque acortas las raíces. Pero en dientes donde ya tienen un estadio Nola 9, 10, ya puedes entrar a hacer cositas.
un apunte para que lo investiguen. Hay ortodoncistas en el mundo que hacen ortodoncia en dientes deciduos y esto no quiere decir que sea malo, ¿sí? Simplemente es una forma de hacer las cosas. Hay que leer, hay que investigar, hay que prepararse, pero no quiere decir que es que estén haciendo mal las cosas. Entonces, podemos hacerlo tempranamente, les dejo ahí sembrada la duda. Sí, tercera edad, yo tengo pacientes de 74 años con ortodoncia. Hay que atenderlos con amor, despacito, pero sí, sí, desde luego, todos los pacientes siempre y cuando tengan un periodonto estable y sano. Doctor Jorge, ahora sí, muchas gracias. Ah, ya. Doctor Giovanni, muchísimas gracias. Queda invitado cordialmente a otras charlas y pase Por por la favor, federación ahí, nos tomamos un café y hablamos. Muchísimas gracias claro que y a todo el sí, con auditorio. mucho gusto, Bueno, les muy amable. recordamos las charlas para el día de mañana. Tenemos como inicio a las 8 de la mañana cómo conectar tus pacientes y tener valoraciones más efectivas. A las 10 de la mañana, la salud bucal y enfermedades sistémicas. Y en las 2 de la tarde, estándar de dispositivos médicos y odontológicos. Muy interesante esta charla para el día jueves 26. Los invitamos cordialmente a federarse, por favor, y tenemos un curso de anclaje esquelético casualmente con el doctor Giovanni para que tengamos allí ya un taller práctico para los que deseen tomarlo. La información en la página web o directamente en la Federación Odontológica Colombiana con Lady, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias.